de la transdisciplina. Entonces, nos basamos, está este recorrido desde el 1995, que iniciaron las indagatorias en cuanto a de qué se trata la educación interdisciplinaria. Tránsitos surge de este desarrollo de la investigación en la enseñanza de las artes basado en metodologías interdisciplinarias y nos arroja este diplomado que pues estamos en la emisión 36. Han pasado personas muy, muy valiosas por este diplomado. Sigue siendo un espacio que resuena y que convoca a muchas personas, que se ha vuelto como un punto de encuentro para las personas que están buscando de qué manera desplazar la práctica artística y pues llevar a través de metodologías transdisciplinarias. Voy a dejar correr ahora un video que nos muestra un panorama del Diplomado Tránsitos. ¿Tu práctica artística ya no cabe en una sola disciplina? ¿Y si existiera un espacio para cruzar disciplinas, experimentar y crear en colectivo? En el Centro Nacional de las Artes surge Tránsitos, un diplomado que explora nuevas formas de pensar, investigar y producir arte a través de la transdisciplina. Un espacio donde creadores, artistas, científicos e investigadores colaboran para crear sus procesos en investigación y experimentación transversal. Aquí el aprendizaje es colectivo, una comunidad que comparte saberes, construye lenguajes propios y genera conocimiento desde las múltiples inteligencias. Trabajamos desde la colaboración en procesos abiertos y flexibles, donde el diálogo y la experimentación ocurren de manera horizontal. Más que delimitar disciplinas, buscamos desbordarlas, generar cruces, fricciones y contaminaciones que permitan nuevas poéticas contemporáneas. Los cursos se desarrollarán a cargo de una dupla docente especializada. A través de ellos podemos analizar problemáticas, entendiendo las múltiples miradas que hay en un mismo espacio, tratando temas colaborativos, temas actuales y procesos creativos. Tránsitos no solo es un diplomado, es un espacio colectivo de aprendizaje para transformar, experimentar e investigar las artes de manera distinta. Escribe al correo de aquí abajo y permite que tu disciplina se transforme y platique con otras. El Diplomado Tránsitos pone mucho énfasis en la atención a los procesos de aprendizaje. Básicamente lo que estamos articulando en este Diplomado Tránsitos, además de las bases disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares que se van entretejiendo continuamente, son las bases, son como módulos que se ensamblan y se apartan. Tenemos una cruce transversal de los factores que es como la investigación, la experimentación y la producción artística. Y esto es pertinente ahora decirlo porque la experimentación la vemos también como un modo de investigación, tanto como la investigación es una forma de experimentar y de producir artísticamente. Nosotros estamos en con estos ejes transversales tratando de llevar la experiencia a partir de una producción artística y a partir de una investigación. No los vemos como ejes separados, sino como ejes que están continuamente articulándose y movilizando el modo de transitar. Entonces, por aquí ustedes verán que van a ser grupos muy diversos que tienen personas que los conforman de distintas disciplinas con distintos
ideas y distintas formas de resolver y de entender el mundo, y eso para nosotros es una riqueza porque nos va a permitir movilizar todavía más este dispositivo pedagógico. Entonces, lo que les decía es vamos a estar trabajando con campos disciplinares. Para nosotros es una gran riqueza recibir a personas que tienen una formación sólida de manera disciplinar, y vamos a empezar a entretejer estas intenciones de entrar y de salir de la disciplina, ¿no? De qué manera se visualiza una disciplina desde otro ángulo y de qué forma podemos incluso pensarla más allá de lo que la propia disciplina ya nos expande la manera de percibirlo. En esta comunidad de práctica, que es lo que sí va a ocurrir, el factor común de todo este grupo no va a ser su formación disciplinar, sino su interés por el tema, el campo de investigación que cada nodo propone. Eso es para nosotros el hilo conductor de todo este interés, pero el resto, toda la manera, el abordaje que va a ir ocurriendo, lo deseamos que sea desde estas distintas disciplinas. Entonces, para nosotros ese modo de aproximarse al eje, que es la temática, la propuesta, que bueno, un poquito más adelante lo vamos a dialogar, es la manera en que nos va a llevar a transitar por todo el nodo. La coordinación es en dupla. Esa es una metodología, es un modo metodológico que tenemos que tiene una gran riqueza, porque son dos especialistas que están proponiendo un tema que lo han diseñado específicamente para este momento, con las exigencias que el momento histórico implica, pero desde dos miradas distintas. Este es un primer punto de partida para la horizontalidad, en cuanto a que estas dos personas van a visualizar este tema, pues inevitablemente desde puntos distintos, y lo van a empezar a coordinar. Y esta para nosotros es un gran logro, porque de esa manera empezamos a abrir este campo de investigación, y es una invitación para que el resto de las personas vayan sumándose a partir de un espacio de pensamiento que ya está abierto hacia inicialmente estas dos personas que han diseñado el nodo de esta forma. Cada temática resuena a los retos actuales de la sociedad, del arte, de política, de la educación, de las ciencias. Se va actualizando, y esa también es otra forma de avanzar con toda este cuestionamiento que nos implica el momento contemporáneo. Esta es la emisión 36 y es una modalidad 100% presencial. No tenemos en este momento un formato ni híbrido ni a la distancia. Es un diseño que se ha hecho para la presencialidad, y por eso es muy importante esta experiencia que se va a estar viviendo en cada uno de las sesiones. Están diseñadas cada sesión como un motivo de generar una resonancia que se integra en estos ejes que les mencionaba anteriormente. Está dirigido a estudiantes en el último semestre de las carreras, también para profesionales en el arte y campos disciplinares, docentes, investigadores. La intención es ir a investigar fuera de la disciplina de cada uno de los participantes. Para los estudiantes que están inscritos en un sistema escolar curricular, esa es una alternativa para cubrir sus créditos. Si hay alguien que tenga esta situación, lo vamos a detectar y vamos a establecer un vínculo para que este crédito sea posible validar en sus programas docentes, siempre y cuando tengamos un diálogo con esta institución, con la institución de procedencia de cada quien. Para el diplomado tránsito se necesitan 3 nodos para completar el diplomado. Entonces, en esta ocasión se brindan 3 nodos. Por lo general, no recomendamos que se lleven los 3 al mismo tiempo,
porque es un proceso que confronta, que moviliza y que sí que absorbe más allá de los horarios que tiene cada una de las alternativas. No necesariamente se tienen que cursar de manera seriada o uno detrás del otro, pueden ser de manera, no sé, inconexa, interrumpida. Los nodos no son seriados, van a ir cambiando, las temáticas no se repiten por lo general. Las temáticas que ahora se van a presentar, es muy probable, casi es seguro que el próximo semestre, en la próxima emisión, no va a haber estas mismas temáticas. Estas temáticas van a ir cambiando. Ok, estos son los 3 nodos que tenemos en esta ocasión. Lo que nos hizo proponer esta curaduría en el caso de esta emisión, pues sí que resuena con todas las maneras en que se va narrando la historia, ¿no? Humana, aquello de humano o no humano, lo vivo, lo no vivo, todas las confrontaciones que actualmente estamos teniendo, estos cruces y estas maneras de ir confrontándonos con lo que nos está pasando, ¿no? En este caso hemos escogido estas 3 temáticas que ahora vamos a empezar a escuchar a las personas que van a encargarse del nodo, los vamos a escuchar. Les propongo que por favor las personas nodistas nos empiecen a narrar desde dónde lo están planteando y posteriormente, una vez que pasemos por estas 3 opciones que tenemos en esta emisión, hablemos para poder compartir ideas, compartir preguntas o comentarios y poder tener un panorama un poco más amplio, más abierto de lo que cada una de estas propuestas nos brinda. Entonces voy a dejar de compartir. Y, no, todavía no. Perdón. Ya les quería dar la palabra. Un segundito. Vámonos aquí. Sí, ahora sí. El primer nodo se trata del nodo Curadurías Transversales, Narrativas en Experimentación. Lo coordina Virginia Gutiérrez y Silverio Orduña. Aquí están los horarios, la fecha de inicio. Tómenlo por favor en cuenta por lo que mencionaba de la importancia de la presencialidad, de no perder ninguna de las sesiones que están diseñadas para llevar a cabo toda esta exploración con este tema. Entonces, ahora sí, les pido por favor a los nodistas Virginia y Silverio si nos pueden dar un panorama, un recorrido de su propuesta de nodo, por favor. Sí, claro que sí. Gracias, Rebe. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Es un gran gusto para mí, creo que para Silverio, ahorita lo escucharemos, estar aquí y haber sido invitados a impartir este nodo. Decidimos empezar esta exposición como contándoles un poco quiénes somos uno y otro, porque creemos que además quiénes somos tiene todo o mucho que ver con justo este nodo y este tema, ¿no? Como contaba Rebe, algo que caracteriza a este diplomado es que los cursos no se repiten y un poco la invitación que nos hacen tiene que ver mucho con nuestra experiencia profesional y formación y también con quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, les cuento que yo soy de origen bailarina, fui bailarina, intérprete de danza contemporánea durante muchos años, estuve en muchos grupos de danza independientes, sobre todo, durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo, transversalmente, digamos, también estudié historia del arte y siempre me inquietaron en ese tiempo, allá ya me voy a balconear un poco en la edad, en ese tiempo la historia del arte era enfocada más bien a las artes visuales, ¿no? Entonces, bueno, estudié historia del arte y en esa época estaba muy escindido de
la danza de las artes visuales de la historia del arte, ¿no? Después, pues, pasó el tiempo, soy maestra también en historia del arte, pero ya en la línea de arte y educación. Otro ámbito en el que me he desarrollado muchísimo es en este campo de la educación a través del arte, para y por el arte. Ahí como que estuve dedicada muchísimos años a eso. Y desde hace casi 10 años la vida me colocó en el ámbito de la programación de danza. Entonces, como que estos 3 campos en los que me he desarrollado cruzan mucho con la curaduría y con las inquietudes de vida que tengo, ¿no? Aunque ahora hago programación, en muchos casos tiene que ver con curaduría. Entonces, bueno, esa soy yo así brevemente y bueno, ahorita ahondaremos en qué tiene que ver con lo que vamos a impartir. Entonces le paso la palabra a Silverio. Gracias, Virginia. Igual estoy emocionado y agradecido de la invitación para este diplomado. La verdad es que yo veía el diplomado o he visto el diplomado como de una manera, o sea, lo admiro, ¿no? Lo admiro por esta capacidad tan interesante de transgredir fronteras entre las disciplinas. Y bueno, un poco relacionando mi práctica con la de Virginia, en realidad nos conocimos por la coreografía y por la danza, ¿no? Yo estudié primero ciencias de la comunicación y mi interés estaba enfocado en escribir sobre los fenómenos artísticos y culturales inmediatos. Sin embargo, la danza y la coreografía me atraparon desde el primer instante que pues tuve un contacto profesional como espectador profesional, ¿no? Y a partir de eso generé una especie de formación paralela en la que además de mis habilidades en la escritura sobre arte, empecé a formarme como curador. Yo sí tengo una formación en estudios curatoriales, estudié en la UNAM y a partir de esta formación en curaduría relacioné y he relacionado mi práctica con las artes visuales, pero también con prácticas que tienen que ver con la corporalidad, ¿no? Entonces ahí se fueron contaminando entre la curaduría, la danza, la coreografía y la escritura, distintas facetas de mi vida, distintos intereses para que en la actualidad desarrolle mi práctica profesional como curador. Ahora la totalidad de mi tiempo profesional está dedicada a la curaduría, ¿no? Pero, sobre todo, ahora lo vamos a ver, una especie de curaduría experimental donde la presencia de las corporalidades, no solamente de los artistas y de las artistas, sino también de los públicos, de los distintos públicos, aparezcan en el terreno del espacio de exhibición, ¿no? Entonces, creo que por ahí Virginia y yo nos entendemos porque ponemos al centro las corporalidades en el trabajo curatorial y eso es lo que va a pasar un poco con el nodo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a abrir un poco los contenidos, la estructura de este nodo para enfocarnos más concretamente en lo que vamos a revisar. Sí, es decir, para diseñar este nodo, digamos, cuando nos encontramos Silverio y yo, dijimos, bueno, de todo lo que puede ser la curaduría, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Qué nos interesa, no? Darle énfasis en este curso y es así, entender la curaduría como construcción de relatos, fundamentalmente, pero ¿qué relatos, no? Unos relatos en los que conviven espacios, objetos artísticos, específicamente nos enfocaremos en artísticos en este nodo, porque ahora la curaduría puede ser de todo, ¿no? Y experiencias corporales que, como ven, pues nos cruzan en nuestros intereses y nuestras formaciones, ¿no? Entonces les vamos a presentar un poco cómo organizamos los bloques de contenidos, aunque esto es vivo y lo podremos ir adaptando según cómo vaya viviendo el grupo, ¿no? Pero el primer bloque, digamos, implica conceptos básicos de curaduría. Vamos a como enmarcar de qué estamos hablando, abordar un poquito también la historia de la curaduría, ¿no?
desde cuándo se define así, un poco esto, historia, y prácticas experimentales importantes que han surgido en la historia del arte. Y para pasar después a enfocarnos en la curaduría como esto, como la construcción de un relato y todo lo que eso implica para construirlo, ¿no? Que es la gestión también de, pues para generar esa realidad curatorial, pues todo lo que implica de gestión, ¿no? Eso sería el primer bloque. Sí, vamos a continuar con un ejercicio que diseñamos Virginia y yo para el nodo, que se trata de el desmontaje y la apropiación de prácticas curatoriales. Es decir, vamos a revisar varios ejemplos canónicos o que han trascendido en la historia del arte, ejemplos curatoriales, que se cruzan también con la experimentación, las vanguardias en el arte contemporáneo y el performance, para a partir de esos referentes irlos desmenuzando, desmontando, ¿no? Es decir, vamos a ver cuántas partes los componen, qué pasa si una de esas partes varía, qué sucede con la otra. Y a partir de estos ejercicios de desmontaje para conocer íntimamente estas estrategias curatoriales, vamos a apropiarnos, ¿no? Dependiendo del grupo, cuáles van a ser esas estrategias que nos van a servir para entender de manera concreta cómo sucede la experimentación curatorial. Queremos proponer como ejercicios de reelaboración, reinterpretación, rediseño del discurso de estos ejemplos canónicos, emblemáticos de la historia del arte, ¿no? A ver qué tal nos sale esta idea. Ese sería el segundo bloque, ¿no? Sí, exacto. El tercer bloque, pues, bueno, vamos a seguir como en este camino y vamos a, pues, un poco como a visitar relatos curatoriales actuales, ¿no? Entonces, en este tercer momento a lo mejor tenemos invitados que estén ejerciendo la curaduría, ¿no? Y que ahorita a lo mejor visitaremos propuestas interesantes, no nada más de artes visuales, sino justamente de estas propuestas que entrecruzan lenguajes, que expanden los campos, por ahí. Y el último, Basil. Sí, y el último bloque, esta cuarta última parte del nodo, vamos a poner en práctica todos estos saberes que ya previamente hemos obtenido con el desmontaje, la apropiación y la generación de estos relatos o estas narrativas, ¿no? Como el desentrañar estas narrativas de los ejemplos actuales nos va a permitir, de cierta manera, obtener un conocimiento previo, un saber previo, para poder experimentar y conformar una narrativa curatorial, ¿no? Entonces, de cierta manera, los 4 bloques también son transversales porque tienen que ver con generar una atmósfera idónea, amable para la experimentación narrativa en la construcción de una práctica curatorial colectiva, ¿no? Esto también es muy importante. Vamos a trabajar de manera colectiva, ¿sí? Porque justo entendemos que los saberes también pueden ser transversales, ¿no? Cada quien va a aportar los saberes que puede compartir, ¿no? Es decir, si hay personas que vienen de arquitectura, seguramente esos saberes nos van a servir para construir nuestras narrativas. Si alguien más viene de danza o si alguien más viene de artes visuales o si alguien más solamente quiere comprender qué es la curaduría, pero se dedica a la contabilidad, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a abonar su experiencia también como espectador y su experiencia como consumidor de relatos curatoriales, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestra apuesta para este nodo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Silverio. Vamos a
tener al final la oportunidad de hacer este planteamiento. Nada más quisiera agregar que ustedes no lo saben, pero tienen dos espacios muy interesantes que nos van a permitir hacer todo lo que ustedes están diciendo. Y lo menciono porque es muy relevante, ¿no? Para todas las posibilidades. Yo nada más quiero agregar a lo que ustedes han dicho, que se escucha súper interesante, que sí hay un espacio que lo va a permitir, ¿no? En cuanto a esta posibilidad de transformar y de experimentar, ¿sí? Los que trabajamos en esto sabemos que el espacio también va a ser un factor que también nos va a ayudar para lograr todo lo que ustedes están proponiendo. Vamos a pasar ahora con el nodo, el sueño de la razón. Ciencia, tecnología y arte. Lo coordinan Sandra González y Otto Cázares. Ahora nos van a hablar de ello. Les pido que tomen nota del horario, de los días, por favor, cuándo inicia y cuándo termina, para que tengan la posibilidad de comprometerse con la totalidad de las sesiones. Y los escuchamos, por favor. Hola, hola. Vamos a compartir pantalla. No sé si ya tiene permiso Otto de compartir pantalla. Bueno, en lo que la va compartiendo me voy presentando. Yo soy Sandra González y bueno, llevo en Tránsitos desde el 2010. Es mi lugar seguro, mi lugar de terapia, mi lugar de creación, mi lugar de respiro y de esperanza. El hecho de poder trabajar estos temas y de estas maneras, creo que es lo que le da aire al mundo en el que yo vivo. Y en esta ocasión, el nodo se llama el sueño de la razón, y tiene muchas razones por las que se llama así, y una de ellas tiene que ver con mi trayectoria, que es la pregunta por el ser humano. ¿Quién es el ser humano? Esa es la pregunta que ha guiado todo mi trabajo desde mis estudios como licenciada en psicología y luego como antropóloga de la ciencia y la tecnología. Y todo el tiempo estoy preguntándome quién es este ser humano, cuándo es ser humano, por qué es ser humano, deja de ser humano, qué significa ser humano. Y una de las definiciones que se le ha dado es el animal que piensa o el animal que tiene la razón. Y pues, ¿qué es esta razón? La otra cosa que ya mencionaron en unas cuantas ocasiones ahorita, la importancia de la dupla. Una cosa que es muy importante de este nodo es la dupla que somos, que ahorita acabamos de escuchar de una dupla que cuando menos dio la impresión de que son personas que se conocen de tiempo atrás y que han trabajado juntos y que tienen intereses que se cruzan desde antes del nodo, ¿no? Este es un nodo distinto. Este es un nodo en donde esta es la primera vez que nos estamos viendo a la cara digitalmente, Otto y yo. Todo el trabajo ha sido en el mundo virtual, digital, ultramoderno del WhatsApp. Y eso también da una cosa interesante, porque para mí lo más importante de todo trabajo de investigación y de toda relación entre seres, más allá que los seres humanos, entre todos los seres, es la pregunta. Es el preguntarle al otro, al interlocutor, por qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, el poder trabajar con alguien que no conozco, a mí me llena de ilusión y de emoción el hecho de poder preguntar un chorro de cosas frescas en el colectivo, ¿no? Eso también le da la importancia al trabajo colectivo y es algo que también ha caracterizado mi trabajo. Me gusta trabajar con otras personas porque las otras personas siempre traen nuevas formas de hacer las cosas, nuevas preguntas y te cuestionan a ti por qué haces lo que haces como lo haces. Y eso siempre es rico, aunque es incómodo. Y creo que lo incómodo es muy importante y busco yo mucha incomodidad para poder moverse de ahí y entonces generar cosas nuevas. Otto. Gracias, Sandra. Pues sí,
En efecto, este es un nodo distinto en el aspecto de que Sandra y yo no nos conocíamos, no obstante construimos una comunicación basada en la confianza, basada en la curiosidad, basada en una atenta escucha, que es precisamente una de las características de estos nodos y de estas emisiones. Para mí será la cuarta o quinta ocasión, ya no recuerdo, en que me toca implementar, inventar formas de convivir, formas de hacer un entramado de preguntas, conocimientos, desconocimientos, de saberes, de no saberes, de opacidades. En fin, yo soy artista visual de formación y de formación pues me he acercado a muchas otras cosas, un poco por necesidad de necesidades vocacionales. Una de ellas fue la radio, la televisión, la escritura y por supuesto la curiosidad que me llevó al ámbito de la historia y a convivir arte visual con historia y empezar a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en el CNA fue para mí una experiencia magnífica porque en la Facultad de Filosofía y Letras mandaba a mis alumnos a las artes y a mis alumnos de artes los mandaba a las ciencias sociales. Era interesante esa, pues digamos, esa poligamia, digamos, y es donde estoy parado. Y me encanta poder dar un curso con Sandra, con el afán de conocerla, de conocerles en una disposición lúdica y con ganas de formular preguntas interesantes. Entonces, con esa idea de preguntas, les vamos a presentar, más que temáticas, son un poco más preguntas que tenemos y que son las que traemos para detonar nuevas preguntas, frases, lecturas, herramientas y pretextos, a lo mejor también sería, o de una manera más académica, dispositivos. Entonces, no sé si quieres ir pasando las diapositivas. Empezamos por esta idea de la razón, ¿no? El uso de la razón, es su razón de ser, perdió la razón, es gente de razón, pero no lo hizo sin razón, tienes toda la razón, hay que encontrar la razón, me dio la razón, pero ¿y qué pasa si no tenemos la razón? ¿Qué pasa si no hay razón? ¿Y qué pasa si la razón es en realidad bastante irracional? Un poco esas son preguntas que nos llevan a pensar esto que decíamos hace ratito, quién es el ser humano, qué nos distingue de otros animales y máquinas, y sobre todo estas preguntas que son antiquísimas, hoy se preguntan ante el siglo XXI. Entonces, si la portada de nuestro nodo está inspirado en el cuadro de Goya y la idea del sueño de la razón, ¿cuál sería el sueño de la razón en el siglo XXI? ¿Cuáles son las pesadillas? ¿Cuáles son las ilusiones? ¿Cuáles son las utopías que busca esta razón o que buscamos a través de esta razón? Otto, no sé si quieres decir algo. Sí, precisamente este nodo parte del título que Francisco de Goya dio a quizás el más célebre de sus grabados, de sus caprichos, el número 43, El sueño de la razón produce monstruos, que, bueno, no sabemos, no nos hemos puesto de acuerdo acerca de qué significa esta frase de Goya. Aquí Sandra y yo la tomamos en un sentido de que el sueño de la razón, de la construcción del conocimiento, ha despertado algunos horizontes de posibilidad que desconocemos. El grabado apunta a ello. ¿Qué tal si hay un sueño de la razón, que es el saber científico, que de repente ha despertado monstruos de los cuales nadie se hace responsable? Quizás la lectura de este sueño de la razón monstruoso podría ser el hacernos cargo de las preguntas que nos hemos formulado y por lo tanto tendríamos que partir de una base de filosofía de la ciencia, pensar cómo
determinamos las verdades que constituyen nuestro saber científico. En nuestro momento, ciencia y verdad se ha vuelto un falso sinónimo. De hecho, de eso vamos a hablar en nuestro curso. Cómo de repente, a mí me llamó mucho la atención, que a principios del siglo XX, cuando había un optimismo en el saber científico, de repente una manifestación artística como la de los dadaístas, que eran nihilistas, descreídos, pesimistas, borrachos, de repente a la distancia histórica tuvieron más razón que el saber científico. De modo que estaremos platicando acerca de las tensiones y distensiones entre un saber, cómo construimos el saber y de repente cómo en un proyecto humanista podríamos hacerle preguntas adecuadas a este saber científico que de repente parece un carromato de Juggernaut que nos aplasta a todos. Seguimos, por favor. En cuanto a pensar un poco de la metodología, si queremos usar esa palabra, bueno, una de las cosas que ya empieza a quedar clara es que vamos a estar trabajando a partir de preguntas y esas preguntas hacia dónde nos llevan. Y estas preguntas van a ser trabajadas en compañía de las experiencias que cada persona en el grupo tendrá, pero también acompañada de ciencia ficción, de pintura, de ciencia, de ficción y también de unos haceres que haremos ahí que tienen que ver desde el dibujo especulativo, que ahorita a lo mejor hablamos un poquito más de eso, un poco de historia de la ciencia, un poco de la performática, el hacer con el cuerpo, pero un hacer con el cuerpo que el objetivo no es tanto un objetivo de representar, sino de experimentar, de aquello que estamos diciendo o haciendo o pensando o leyendo, cómo se siente en el cuerpo, con el afán de tanto el dibujo especulativo o la especulación en general, como también el trabajo corporal, con la idea de reunir el sentir y el hacer, el sentir y el pensar, y que no nos pase lo que pues varios han mencionado. Si quieres pasa a la siguiente diapositiva, ¿no? Que pues esta razón tampoco es tan racional, ¿no? Los famosos maestros de la sospecha o la bomba o este mundo apocalíptico, que esa es otra de las cosas que también guían un poco tanto nuestro trabajo como el nodo, que es una preocupación por el estado de las cosas actuales. Rebeca también hablaba de cómo estos nodos buscan responder a estas situaciones actuales. Y en ese sentido, una de las cosas que nos preguntamos es si estamos viviendo en un mundo apocalíptico, catastrófico, si ya estamos en ruinas. Y en ese estado de ruinas, ¿cuál es la razón que se puede encontrar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que puede hacer la ciencia, la tecnología y el arte para ayudarnos a hacer sentido de esto? Y hay quienes han pensado a la misma sociedad como una suerte de máquina, de que hay una suerte de ingeniería social que funciona y que además a la cual se le ha propinado una forma de entender o de legitimar la verdad. Le vamos a hacer muchas preguntas a la verdad científica y nos vamos a formular preguntas acerca de cómo se funda el saber científico o a base de qué procesos ideológicos de la verdad se funda la verdad científica. Y por supuesto que aparecerán muchos nombres, aparecerán muchos teóricos, mucha gente que ha pensado estos temas. Me viene ahorita a la mente Juliana González, que ha escrito unos libros magníficos como investigadora de la UNAM, que además sabe muy bien, ha entrado a los terrenos del genoma humano, por ejemplo, con escalpelo filosófico, para hacernos comprender que la vida no es solamente vida biológica, es ser en proceso. Y eso lo hace de la mano con las humanidades. De modo que en esta
estas sesiones, creo que estaremos en una conversación inacabable entre ciencias y humanidades, entre literatura, danza, artes visuales. Estaremos yendo y viniendo, haciéndonos preguntas, formulando cuestionamientos. No se trata tampoco de un curso de inteligencia artificial. Alguien me lo preguntó y no, de ningún modo. Más bien es un nodo para hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Y sí, hacernos este tipo de preguntas tremendas. Si quieres, pasa una más. No, otra más. Aquí está un poco algunas de las palabras, como podríamos decir, palabras claves de tanto la metodología como el tipo de, pues, metodología y epistemología, ¿no? Lo que ya hablábamos, ¿no? La noción de apocalipsis, catástrofe y ruinas, pero también utopía y distopía, la metodología de la conversación, del dibujo y de la acción, la metodología de la especulación, de jugar con el absurdo, con la repetición y con la imaginación. Y no sé si quieres decir algo de las últimas Sí, diapositivas. A mí me gustaría que le formuláramos preguntas precisamente a la imagen del conocimiento. ¿Qué imagen nos hemos formado acerca del conocimiento científico? Aquí estamos viendo una famosa pintura de Jean Vermeer, el geógrafo, y una serie de grabados del sabio jesuita Athanasius Kircher acerca de precisamente cartografías, formas de diagramar el conocimiento. Y a mí me gustaría mucho que entráramos a preguntas de la estética del conocimiento. Vamos a ver muchos grabados, vamos a ver muchos frontispicios de tratados de, bueno, algo que podríamos denominar la filosofía natural, es decir, esa ciencia antes de la ciencia. La formación de la palabra ciencia, si ustedes se acercan a un diccionario del siglo XVIII, la ciencia es igual a teología, es decir, el conocimiento de Dios. La ciencia como la conocemos es de finales del siglo XVIII. Y ahí está precisamente todo lo que de ideológico tiene la formación del proceso de los sedimentos de cómo conocemos el mundo. Y claro, tiene una estética. Estamos viendo también en la parte inferior derecha una de las más célebres imágenes de Alberto Durero, cuando dibujó un rinoceronte a partir de pues, un collage de oídas. Se enteró de cómo se formaba la cabeza, cómo se formaba el lomo, cómo se formaban las patas. Es un collage de conocimientos, no es una forma en cómo actuamos ahora. La especulación con el conocimiento comienza con un género literario que es la ciencia ficción, y desde luego hay antecedentes que, valga la redundancia, anteceden a la aparición de Julio Verne en la literatura. Ahí está Luciano de Samosata y el mismo Johannes Kepler, pero la idea de un género literario que utiliza el saber científico como una manera de extrañamiento cognitivo aparece solo con Julio Verne. De modo que vamos a hablar acerca de ciencia ficción, vamos a hablar mucho de Julio Verne y sobre todo, como decía Sandra, vamos a hablar o a experimentar incluso con modalidades del conocimiento a través del dibujo, el llamado dibujo especulativo, como están viendo ahí algunas imágenes, que es un método desarrollado por Topfer y Avenasian, que son realistas especulativos, muy contemporáneo, lo hicieron hace 3 o 4 semestres, y han desarrollado una técnica de dibujo que pues vamos a intentar implementar, pero conviviendo con muchas otras manifestaciones, por ejemplo, la gastronómica, ¿no, Sandra? Sí, ese es mi última y más reciente curiosidad es el sueño de la razón desde la comida. ¿Qué nos da la comida para poder pensar sobre la razón y qué razón tenemos de pensar en la comida? Qué rico. Pues, sí, lo dejamos ahí y porque creo que hay al ratito espacio para preguntas, ¿no? Bueno,
Gracias. Gracias, Rebe. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Otto. Sí, ahora vamos a pasar a otro nodo, a la exposición, y vienen todas las preguntas. Y bueno, vayan tomando sus notas, porque sí está ocurriendo una lluvia muy rica, muy placentera de ideas. Vayan tomando sus notas. Puede ser que las compartan acá también en el chat. Vamos ahorita a... el nodo del avatar al trazo vivo, laboratorio de desdoblamientos, lo coordinan Joatzin Balbuena y Amaranta Verdugo. Por favor, si nos pueden dar un recorrido, las nodistas. Sí, nosotros preparamos esta intervención un poco distinta, no traemos una presentación, entonces vamos a platicarles un poco las provocaciones y lo que entendemos con lo que estamos convocando y unas muestritas de nuestro trabajo en materia, como para antojar un poco el tipo de ejercicios que vamos a estar generando. Entonces, bueno, le pusimos laboratorio de desdoblamientos a la cosa porque de entrada nos interesa el concepto de laboratorio como metodología de trabajo. Entonces, es un lugar muy vivo, muy experimental, ¿no? Donde las ideas están puestas siempre como para convertirse en preguntas y preguntas que no están necesariamente diseñadas para ser respondidas, sino para nuevamente generar preguntas. Entonces, de entrada, esa es nuestra idea de laboratorio. Vamos a tener mucha experimentación con pequeñas intuiciones, en donde a partir de trabajos de artistas que nos parecen interesantes, que versan sobre lo que vamos a trabajar, tratar de bajar metodología como ejemplo y ponerlo a prueba para un interés más propio del colectivo con el que estemos trabajando, ¿no? Y es un laboratorio de desdoblamientos porque asumimos ya que estamos en un momento donde sería, digamos, útil aceptar la expansión que nuestra existencia ha venido habitando, ¿no? Desde las últimas décadas. Esta expansión, una de las pruebas evolutivas de alguna forma que nos la hizo fehaciente fue la pandemia, ¿no? Y me refiero mucho a la expansión hacia la virtualidad, ¿no? Entonces, el desdoblamiento que nosotras concebimos tiene que ver con entender esa otra existencia que hemos desplegado y que hemos expandido hacia ese entorno otro que presenta y plantea otra dimensión del tiempo, del espacio, de las leyes, de la física, de la gravedad, suceden otras cosas, ¿no? Bajo otros parámetros, lo queremos explorar a partir del yo o de la persona que pone en marcha desdoblamientos de sí mismo hacia esa virtualidad. Entonces, básicamente toda la planeación está enfocada en provocar desdoblamientos, ¿no? O sea, por un momento podemos simplemente entrar como imagen, pero en otro momento podemos ser justo un trazo que interactúa con el cuerpo físico, o en otro momento podemos ser solo datos, ¿no? Y nuestra existencia no acaba, ¿no? Sino que se despliega, se desdobla, y entonces nos va ofreciendo otros planos, otras dimensiones desde las cuales podemos abordar tanto la identidad como cuestiones más existenciales, ¿no? De quién soy, hasta dónde llego, cómo me puedo estar como desdoblando continuamente. Y bueno, un poco esta primera parte tiene que ver con explicar un poco metodológicamente las intenciones y platicarles que Amaranta y yo nos conocemos desde chiquitas, ¿no? Somos amigas desde la primaria, compartimos la primaria, lo cual es una cosa que a mí me tiene como muy fascinada porque nos formamos en un tipo de escuela muy particular con un énfasis constante en el pensamiento crítico. Entonces, querámoslo o no, hemos coincidido en una visión que siempre está cuestionando, ¿no? Aquellas certezas a las que se puede llegar en un punto, volver a replantearlas para ponerlas en tensión
y con esto seguir construyendo, ¿no? Hay como una cosa ahí de piso común que va a estar influyendo mucho, pues cierta politización, ¿no? De los contenidos, ¿no? Cierto abordaje desde una cosmovisión que se plantea crítica en todo momento, ¿no? No sé, Ama, si quieres darle un poco a la parte del trazo y del avatar. Pues sí, justo como las maneras prácticas de abordar este viaje, que sería pues pensar, ¿no? En estos desdoblamientos y qué preguntas nos surgen a partir de pensar en esto y luego cómo podríamos tratar de responder esas preguntas, qué preguntas, un poco lo de que decía al principio Yoatzi, ¿no? Y qué otras preguntas nos llegan a surgir a partir de esta práctica, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en diálogo con la tecnología, precisamente pues estamos hablando del mundo virtual y entonces en este sentido pues las herramientas que nos arroja, digamos, la computadora y la vida del hardware, pues es el software, ¿no? Entonces, como un poco experimentarlo, o sea, tampoco nos vamos a especializar en After Effects, pero bueno, podemos ver, ¿no? Como, sobre todo, pues si venimos de otras disciplinas que no están necesariamente ligadas con la cosa computacional. Bueno, también igual es importante decir, yo vengo también desde la danza, cuánta bailarina aquí, ahí sí. Y precisamente en mi práctica dancística, de pronto, un poco como lo que dice en el promocional, me sentí un poco como que no me hallaba y apareció en mi vida Tránsitos y ahí pues sí, transité total. Y entonces ahora me dedico a la animación y justamente algo en lo que me ayudó Tránsitos a entender mucho es que eh, de mí misma, por ejemplo, por lo menos, es que a mí me interesa la cuestión del movimiento, ¿no? Y entonces experimentarlo desde otro lugar que no es solamente desde mi cuerpo, sino también desde el trazo, que también involucra mi cuerpo, ¿no? Pero a través del software y a través de la computadora, eh, pues bueno, es como en eso estoy, ¿no? Y por eso vamos a utilizar vamos a aprender algunas técnicas de animación, vamos a experimentar con ellas a través de nuestro cuerpo, claro, involucrando la tecnología, algo que tiene, por ejemplo, la animación y un poco también la práctica de Yoa, es que son prácticas transdisciplinarias, ¿no? Está la fotografía, el dibujo, el sonido, el movimiento, la coreografía, etcétera. Entonces, como que eso es lo que nosotras queremos como agitar, ¿no? Un poco como eh, introducir herramientas en la práctica, en nuestra práctica artística. Y a partir de estos diálogos comunes, que también vuelvo a insistir en este argumento de la comunidad, ¿no? De encontrarnos entre todos y seguramente en estos diálogos vamos a encontrar eh, cosas en las que nunca habíamos pensado y que nos van a interpelar de maneras interesantes. Joa. Sí, justo un poco planteándoles desde dónde vengo yo, también aunado a esto que habla Ama de la transdisciplina, yo me formé como antropóloga visual, como fotógrafa y hoy me dedico a la creación de multimedia escénica. Y justo una de las cosas que he venido viviendo con las últimas producciones en las que he estado es que hay una intención por generar personajes virtuales, personajes digitales, ¿no? Una otra presencia que tiene una importancia dramatúrgica dentro de las puestas en escena, pero que proviene de otra dimensión que justamente es la virtual, ¿no? Es esta que permite ese concepto de avatar, ¿no? Que es nuestra entidad virtual, digital, con la que podemos también tener otro tipo de existencia, incluso en una puesta en escena donde hay actores, hay actrices y están estas otras personalidades, estos otros entidades, ¿no? Que también tienen una fuerza discursiva
incluso a nivel teatral, ¿no? Es decir, cómo es que también la realidad y las intenciones artísticas nos hacen explorar estas otras derivas, ¿no? Entonces, no sé, ahorita lo que nos gustaría es como enseñar un ejemplo de qué estamos hablando cuando nos referimos a avatares y a trazos dentro de los desdoblamientos hacia el mundo digital. Y bueno, nada más como para terminar un poco la explicación, pues plantear que no nos acercamos a estas tecnologías con miedo, ¿no? Sino con mucha irreverencia, con muchas ganas de agitarlas para que justo lo mismo un efecto visual que una inteligencia artificial, que una programación, están llenas, ¿no? De esta suciedad humana con la que también queremos contaminarlas y tratarlas, ¿no? No desacralizar por completo esta autoridad que detentan, ¿no? En donde usar la tecnología es lo que nos hace más contemporáneos o más expertos en el mundo actual, sino más bien ver que todo lo que se está trabajando hoy se ha trabajado antes, todo es un constante reciclaje de apreciaciones, acercamientos, donde la tecnología es lenguaje, herramienta y a veces incluso contexto, pero que a todo se le puede llegar y abordar de manera, pues eso, ¿no? Como más experimental y sin miedos. Entonces, bueno, no sé si quieres, Ama, compartir dinámica y después te sigo. Va, pues les comparto rápidamente. Este es un registro de un taller que fue otra cosa, pero bueno, un poco es como esta, ¿sí se ve? Ah, sí. Esta cosa de la animación, ¿no? Con el cuerpo, esta es una técnica que se llama pixilación. Y en estos ejercicios lo que hicimos fue integrar el cuerpo eh, ahorita va a aparecer, pero bueno, el trazo, pero a partir de la luz, como con proyectores, ¿no? Y entonces esta interacción que fue súper lúdica, eh, para ver, bueno, eso, ¿no? ¿Qué surge? ¿Qué puede pasar? Aquí en este espacio fue muy específico, ¿no? De animación y pues eso, experimentar con la animación. Esto es también la idea es que un poco que los que no están muy acostumbrados a explorar corporalmente lo hagan y los que no están acostumbrados a dibujar y pelearse con el programa se les cierre y lo vuelvan a abrir y lo, ¿sabes? Como que lo podamos explorar. Y ya. Súper. Lo que yo les quiero mostrar es justo un desdoblamiento que, déjenme dar permiso por acá nada más para que pueda compartir pantalla. Ahí está. Más tarde, a ver si con esto me deja. Ventana, pantalla completa. A ver. Me está pidiendo un permiso mi compu, se lo estoy dando, pero aparte me hace un rollito aquí. A ver. Ahí está. Permiso dado. Uy, como que no me está dando chance de compartirla. Déjenme salir y volver a entrar por por Chromie. No me tardo nada, ¿eh? Espérenme. Y bueno, pues mientras, justo también buscamos como que a partir de
estos ejercicios corporales y un poco el juego, o sea, como jugar, ver qué pasa. Está silenciada, Joa. Ahora sí, ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntenme si se logra ver esto. Sí. Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, lo que está pasando acá es que en una obra de teatro que hice justo este año, el director convierte a uno de los personajes de un texto clásico de Ibsen justo en un personaje virtual. Entonces, lo que estamos viendo es la posibilidad de que una actriz esté detrás de un proceso digital de programación que está capturando en un reconocimiento facial a través de un programa que se llama Touch Designer, sus gestos, sus expresiones y todo esto utilizándolo para que pueda participar en escena y pueda tener pues eso, ¿no? Como ser un detonante para que ocurran cosas con los actores y con las actrices y al mismo tiempo tener un papel, si quieres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Bueno, fue un trabajo en sinergia con la actriz. Es un trabajo en sinergia con la actriz, en donde el director está justo dirigiendo la acción y por otro lado estamos como capturando lo que eso puede hacerle a este personaje que intenta ser lo más expresivo y lo más vivo y lo más pues complejo en términos dramáticos posible, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la actriz estuvo recibiendo el estímulo del texto al mismo tiempo que las instrucciones del director y con eso pudimos generar a este personaje que después, bueno, ya tuvo su momento durante la obra, ¿no? Entonces, pues nada, esos son algunos ejemplos que quisiéramos como compartirles en este momento, solo para dar pues una especie de refilón de lo que vamos a estar experimentando, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando nos concebimos más allá de esta fisicalidad y nos tomamos en serio ese clavado hacia el cual ya el cuerpo se nos expandió, la existencia se nos expandió, y entre más nos podamos desenvolver ahí adentro, vamos a tener más agencia, ¿no? También menos miedo, más agencia, más posibilidades también de autonomía, que es algo que ahorita está muy en disputa, ¿no? Todo el mundo quiere que sigamos a alguien o a algo. ¿Qué pasa si de pronto empezamos a encontrar refugios en esa digitalidad que nos permiten ser, ¿no? Todo aquello que quizá no podemos en este mundo de la realidad física, ¿no? Pues creo que podríamos dejarlo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Yotsin. Gracias, Amaranta. Pues ahora sí, los invito a que abran sus micrófonos, a que podamos hacer preguntas. Yo pienso que pueden ser en desorden, no importa cómo vayan surgiendo. Aprovechen que están aquí las 6 personas nodistas, entonces adelante con sus preguntas, por favor. Hay una pregunta de Mauricio que dice, hacernos cargo de las preguntas que nos hemos formulado y la apuesta ética de la estética. Me encantaron y resonaron esas ideas del nodo, el sueño de la razón. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Pues sí, en efecto, creo que una más de las aristas de lo que formularemos en el nodo es precisamente eso, cómo hacernos cargo de unas decisiones que además el saber científico va a agarrar tomando mesetas, sedimentos, y de repente ya nadie se hace responsable de las decisiones tomadas en el sueño de la razón.
Y bueno, claro que mucho de eso se explica desde teorías de la historia, se le formulan críticas, Walter Benjamin lo preguntó muchas veces, ¿no? La idea del progreso, hacia dónde lleva, ya lo ha dicho Sandra haciendo este listado de palabras. El horizonte utópico fácilmente puede desdoblarse hacia lo distópico. ¿Quisieras compartir algo, Mauricio? Sí, justo, bueno, agradecer la retroalimentación sobre el comentario y también me queda la duda respecto a dos nodos en particular, el del avatar al trazo vivo y el del sueño de la razón, si habrá una especie de proyecto, sí nos compartieron las prácticas que se iban a ir desarrollando, pero si va a haber una especie de planeación sobre un proyecto final, si se le puede llamar o algo así. Igual pregunto en específico de esos dos nodos porque al menos en el primero que se expuso sobre las curadurías transversales, sí platicaron sobre eso, entonces me quedó esa duda. ¿Voy o va Yoya o Amaranta? Tú, Sandra. La respuesta es sí y no, y quién sabe. Una de las características que tienen, en mi experiencia, los nodos, es que son, como decía yo hace rato, muy vivos. Se van morfeando y van cambiando. Una cosa es con la que empezamos nosotros en la planeación, pero depende muchísimo de la gente que está ahí, del interés que tienen, pero también, y siendo sumamente honesta, de las posibilidades por los tiempos. Porque siempre lo que sea que se produce generalmente hacia el final y coincide muchas veces con entregas en otras materias, en otras cosas, y luego se complican esas cosas. Entonces, depende mucho de la configuración del grupo y de las necesidades y de las posibilidades que tiene el grupo. Nosotros como coordinadoras y coordinadores siempre tenemos como quien dice el as bajo la manga, planeadas cosas que se pueden hacer para llevarlo hacia el final y para irlo guiando, pero la idea y nuestro ideal es que ese as se guarde lo más que se pueda para que sea un trabajo realmente colaborativo y no sea que nada más que hagas lo que te digo que hagas y que esa sea la colaboración, sino que también tú me digas a mí qué hacer, ¿no? Y entre todo el grupo vayamos creando estas pues ideas. Entonces, por eso la respuesta es sí, no y quién sabe. Pues nosotras sí quisiéramos como a mitad del nodo empezar a preguntárnoslo, ¿no? Al interior del grupo, cómo queremos terminar esta experiencia, ¿no? O sea, queremos de pronto hacer células que están ya interesadas en algo, queremos hacer algo entre todo el grupo, pero sí van dando ganas en un punto de aterrizar, ¿no? Entonces, sí estimulamos mucho ese aterrizaje, ¿no? O sea, digamos, no tenemos como una salida específica ya planeada, porque eso tiene que surgir, pero sí queremos que en algún momento se sienta, ¿no? Que hemos llegado a un puerto, otra vez, de más preguntas que tienen una manera de observarse, ¿no? Es una cosa observable, ¿no? Para donde podemos invitar a los otros a entender un proceso, ¿no? Por el que hemos ido transitando. Muchas gracias. ¿Quisieran comentar algo, Virginia y Silverio, en cuanto a si están considerando hacer un producto, llegar a desarrollar algo hacia el final, para responder a la pregunta de Mauricio? Sí, como lo expusimos, sí tenemos esa intención, o sea, aparte, digamos que los cuatro ámbitos que describimos se van a ir entrecruzando, ¿no? Pero sí tenemos la intención de que haya una práctica curatorial en el grupo, ¿no? O sea, que sí haya estos cruces de las distintas disciplinas desde donde vengan
cómo esté configurado el grupo y que a partir de ahí vayamos configurando una idea en concreto. Ahora, lo que sí no lo podemos garantizar, asegurar, es que el resultado final en qué exactamente va a concluir, ¿no? Digamos, sí tenemos esa apuesta, pero como decía por ahí Sandra, igual a veces los tiempos, las cosas pueden complicar la cosa y a lo mejor no queda en una exposición que visite el público, ojalá que sí, ¿no? Pero no lo tenemos así como un objetivo final concreto, pero de que sí queremos que haya por lo menos la elucubración y la generación de estas prácticas curatoriales, sí, es parte de lo que atraviesa el nodo. Uh-huh. Silverio, ¿quisieras agregar algo? Pues solamente ¿cómo decir? Agregar un poco de lo que Virginia dijo, o sea, como producto final todavía no tiene forma, sino como los nodos que plantearon también los compañeros, las compañeras, pues de pronto puede ser una práctica curatorial performática, puede ser un guión curatorial, puede ser una curaduría de objetos, en fin, ¿no? O sea, en sí mismo sí va a haber una práctica, pero vamos a ir moldeando poco a poco qué forma va a tomar hacia el final. Gracias. No quisiera nada más agregar, Mauricio, puede ser lo que queramos que sea, ¿no? Esto es lo bonito de Tránsitos, que es un espacio educativo, un espacio para el aprendizaje que todos nos responsabilizamos de él. Hay 2 personas que son las personas encargadas de cuidar el grupo, que si te pierdes no te vaya a doler perderte, pero es bueno perderse, ¿no? Justamente, es decir, a lo mejor no vamos a llegar a ningún punto, pero me perdí y descubrí un mundo fantástico allá donde me perdí. Ustedes tienen que confiar en ese sentido, que su dupla los va a acompañar, van a cuidar, van a tener esta metavisión de decir, no, ahí nos vamos al despeñadero, mejor nos contenemos y y aquí seguimos, ¿no? Entonces, por ahí no es un jóvenes creadores que necesitamos llegar a un resultado que lo tienes que mostrar este día. Eso hay que relajarlo y sí, en todo caso, pensar que el estímulo de hacer algo es por el aprendizaje, no por el producto, no por el objeto, no por aquello que se tenga que entregar. No hay que entregar nada. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto, porque está pensado para que la experiencia sea parte del aprendizaje. Aquí lo que más nos importa es el aprendizaje y en un aprendizaje gozoso, ¿no? Que no sea tortuoso, a lo mejor, como dice Sandra, puede ser incómodo, pero es de esas incomodidades como del yoga que dices, ay, qué incómodo, pero me sienta bien, estoy abriendo, alineando, no sé qué. En ese sentido, sí, y ahí es donde no se sientan, y se los comparto a los docentes, en la obligación de entregar algo, porque no se trata de eso, se trata sí de movilizar este pensamiento y estimularlo y pues en una de esas, sí, perderse y llegar con una cosa que jamás nos imaginamos al inicio. Entonces, por ahí hay total libertad, siempre y cuando sea basado en ese aprendizaje que tenemos. Y además hay limitaciones, como dice Otto, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Limitaciones de tiempo, limitaciones de elementos, ¿no? Tenemos como que esta vida, pues sí, tiene limitaciones, no existe una que no lo tenga. Y ahí también aprender a tolerar la frustración, como los niños de 3 años que tienen que aprender a tolerar la frustración, ¿no? Es un poquito el aprendizaje que por ahí vamos a llevar, pero todo desde privilegiando la experiencia empática, gozosa y con mucho respeto. Si alguien quisiera hacer otra pregunta o comentario, adelante. ¿Vamos bien con todo esto? ¿Sí? Ok. Voy a pasar con una parte de datos, porque a lo mejor ahí también se enlazan. Si van surgiendo el famoso cae el 20, que también ahí es donde uno se balconea con
de qué generación, a qué generación perteneces. Pero si a alguien le viene cayendo el 20 más al ratito, con gusto lo retomamos. Por lo pronto voy a pasar por este punto como la logística. Para participar en tránsitos hay que hacer un preregistro. Entiendo que todas las personas que están aquí ya lo hicieron, por eso les llegó la liga. Si no lo han hecho, si están aquí, todavía no lo han hecho, quieren cambiar de opinión, algo, por favor, hasta el 17 de agosto va a estar abierto. Ahorita estamos en el 12 de agosto. El 17 todavía está abierto el formulario. Son los requisitos. Asistir a esta plática informativa. Si alguien no pudo asistir, tampoco es para excluirlo o excluirla. Va a haber posibilidades de que ustedes concreten su inscripción. Los resultados de la selección. Hay algunos nodos que tienen muchísima demanda y desafortunadamente no podemos atender a todos, a todas, porque es un proceso muy minucioso, es como muy específico, es como eso, elaborar, diseñar la dinámica muy al detalle. Entonces no pueden ser cursos masivos porque perderíamos esa posibilidad de la atención cercana, minuciosa y detallada. Entonces, tenemos un cupo, están en 25 personas los nodos y hay veces que tenemos que hacer dolorosamente una selección. Las personas seleccionadas van a recibir una notificación el 19 de agosto y aquí es donde se enlaza el famoso formato E5, que es para un pago. Nosotros no recibimos dinero en nuestras oficinas del CENAR. Sí, se implica un pago para participar en el diplomado, pero se hace a través de ventanilla. Hay que realizarla en el banco a partir de un formato que nosotros les vamos a hacer llegar. La inscripción va a ser entre el 20 y el 21 de agosto y el costo del nodo, ahí se puede observar, hay descuento para las personas estudiantes, profesores o investigadores. Solamente hay que escanear, creo que viene en la siguiente. Hay que escanear la forma de comprobarlo. Aquí está. Si solicitas descuento, hay que enviar a este correo que aparece un escaneado de su credencial vigente, una carta también de su institución de procedencia, dirigida a la maestra Norma Concepción Muñoz Sánchez, que es la directora de Desarrollo Académico, y una copia de su identificación oficial. Lo envían al correo y nosotros le hacemos llegar este formato de pago ya con el 50% de descuento para que realicen el pago en ventanilla. Una vez que realicen ese pago, no se puede transferencia, son de estos formatos que todavía no nos llegan al potencial de lo contemporáneo y todo lo que ya estamos, ¿no?, muy inmersos, así como nos cuenta Joatzin y Amaranta. Necesita ser a la antigüita. Yo creo que es nada más como para no sentir que estamos en un mundo todavía muy civilizado, muy avanzado. Vayan a la ventanilla, hagan ese pago y conserven su papelito, por favor, porque ese papelito lo vamos a necesitar nosotros para notificar y validar todo lo que ocurre con la inscripción. Y creo que ya esto sería lo que tenemos pendiente para el proceso de inscripción. Luego, viene un aspecto que se llama, nosotros estamos inmersos en un programa que le llaman Contraloría Social. Para esto les vamos a dar así una súper pincelada muy breve de qué se trata, porque este programa recibe recursos etiquetados para este programa. Entonces necesitamos hacer, es como un apoyo es una prestación. Ustedes en este caso están siendo beneficiarios de este programa, entonces hay que transitar por un proceso de validación. Le voy a pedir a Rocío, mi compañera, que nos haga un breve tour flash para entender de qué se trata. Por favor, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues básicamente Contraloría Social dentro del programa, como decía Rebeca, bueno, pues
al participar en este programa que es el Diplomado Tránsitos, pues tenemos que cubrir un costo como participantes, ya sea al 100% o con el descuento o beca correspondiente del 50%. Con o sin el descuento, somos parte ya de este programa porque nos encontramos inmersos dentro de todo el presupuesto nacional, el sector cultura, nosotros en desarrollo social. Y entonces tenemos que hacer estos reportes y pues la manera en la que son vigilados estos programas es a partir de que nosotros, bueno, ustedes como beneficiarios, como inscritos en este programa, pues hay que reportar si hay alguna situación de corrupción, situación de discriminación, situación de desigualdad, que nosotros emitamos las convocatorias a tiempo, que no neguemos la información a nadie, la inscripción no se le niega a nadie en el sentido de que pues haya seguido todo el proceso de registro, selección e inscripción. Entonces, cualquier irregularidad que ustedes observen, escuchen y vaya, pues presencien respecto a lo que sucede dentro del programa Tránsitos, pues sean portavoces. Nosotros les vamos una vez que sean seleccionados, inscritos, les vamos a llamar para una reunión en la cual pues se les capacita y se les da más detalles acerca de cómo pueden hacer las denuncias, de cuáles son las vías, los procesos o protocolos que hay que seguir respecto a alguna queja o algún comentario sobre el adecuado uso del programa, ¿no? La implementación debe estar conforme pues a las reglas que se registran. Y entonces pues todos van a participar y pues les invitaremos ya posteriormente, una vez que sean inscritos, a esta capacitación, porque todos los inscritos serán beneficiarios del programa. Algunas veces nos preguntan, bueno, pero si yo no recibí beca, digamos que yo no recibí el descuento, yo pagué completo, ¿soy beneficiario? Sí. Sí soy beneficiario porque me inscribí al diplomado. Entonces, al ser inscrito ya somos parte de este programa y por lo tanto tenemos pues la obligación, derecho y obligación de participar en este programa. Básicamente es eso, pues una vez que comience el diplomado, pues les estaremos llamando vía correo electrónico. Algunos igual ya han tenido experiencia en otros nodos, entonces ya más o menos tendrán una idea por ahí cercana a lo que implica ser parte de este comité de vigilancia. Incluso si no soy parte del comité, pues tienen esa posibilidad de acercarse a los medios de contacto, que pues básicamente es el correo a la oficina, como ahí donde pueden ir de pronto para manifestar estas quejas, inconformidades o denuncias que lleguen a tener sobre la implementación de este programa. Y pues eso sería todo a grandes rasgos. Muchas gracias, Rocío. Y ya para terminar, tenemos aquí las forma de comunicarse. Ya nos hemos estado comunicando y aquí les dejo el correo electrónico con el cual le estamos atendiendo. Estos días vamos a estar súper atentos, atentas para responder las dudas que tengan. Si quisieran tener a alguien, no sé, que invitar, que puedan ser interesados, les agradecemos mucho, les indiquen que ahora está abierto todavía el registro y pues nada, que nos acompañen. Muchas veces la gente no nos conoce y nosotros tratamos de hacer toda la difusión posible, pero esta difusión de boca a boca es de las mejores. Entonces, si conocen a alguien que pueda tener interés en esto, la verdad es que son cursos de altísimo nivel que bien vale la pena tenerlos, ¿no?, en la mira. Tabata, dices, ¿desde qué área tiene que ser emitida la carta de descuento? Pues en caso de que no tengas una credencial o un documento que valide que eres estudiante o investigadora, pues esta está la opción de la carta. En esta carta, pues dirigida a la maestra Norma, ahí como está tal cual en la convocatoria, bueno, y en la diapositiva que Carrevé nos compartía, que es nuestra directora de desarrollo académico, es de la coordinación o de la dirección de tu institución.
Entonces, ahí se valida, pues, número de matrícula, vaya, ¿no? Como dice, el periodo en el que te encuentras inscrito o inscrita, en caso de que no cuentes con esa credencial que avala tu estatus como estudiante o investigador. O sea, entonces es una cosa o la otra, Credencial ¿cierto? vigente de estudiante, profesor o investigador y tu identificación oficial. En caso de que no, pues sí necesitamos la carta de la escuela. Es que hay veces que la credencial no está actualizada porque todavía no ha arrancado el semestre, el año, si hay alguna, pues no sé, impedimento porque todavía en tu institución educativa no están atendiendo, la carta nos funciona. Y puede ser que envíen esa carta de manera digital para poder nosotros generar el formato con el descuento y que con eso ya se valide la inscripción. Sí, Sí, muchas sí gracias. es importante, de nada, Tabata, sí es importante que los documentos que nos compartan para hacer el descuento tengan muy clara la vigencia, porque en recursos financieros nosotros pues al hacer esa entrega de esos documentos, pues para la validación sí nos hacen como mucho énfasis en la vigencia. Y, por ejemplo, yo tendría que compartirles mi credencial de estudiante y mi identificación oficial de manera digital, o sea, por el correo, pero escaneada o en una fotografía o cómo es. Así es, escaneada. Todo el proceso por el cual nos hemos estado comunicando, bueno, hasta el día de la selección, es digital, vía correo electrónico. Es importante que revisen su bandeja de spam, porque como hacemos difusión, hacemos como muchos envíos, luego pues ya nos catalogan como spam y a veces no revisan ustedes a tiempo o pues por alguna otra razón que no llega a la bandeja de recibidos, a la principal, entonces se van al spam. Entonces, pues sí les pedimos como estar pendiente ese día y bueno, ahí recibirán las instrucciones para hacer el proceso de pago, el formato de 5, los formatos que hay que llenar para la inscripción. Y la inscripción sí va a ser presencial. Esa sí se realiza en las oficinas del CENART. Entonces, ahí les estaremos revisando y, bueno, recibiendo los formatos que acreditan su inscripción. Por eso, Rebeca, les compartía hace un momento que es importante que el voucher lo resguarden bien porque ese sí se entrega en original. ¿Hay alguna otra pregunta de estos procesos? O si surgió alguna otra comentario con los nodistas. Por otro lado, puedo entrar si no hay muchas posibilidades de que me expliquen la carta, pero sí tengo credencial vigente. Mariana pregunta, ya quedó resuelta. Si tienen algún problema, díganos para que nosotros podamos darles solución. Hay veces que podemos buscar formas, ¿no? Como de dar respuestas. Si tienen alguna situación, especialmente que, no sé, la credencial no está actualizada, se va a tardar en actualizar, que si aquí, no sé, los nombres de las personas a quien se tiene que dirigir la carta, cualquier cosa, manden un correo y por ahí los atendemos con mucho gusto. Otra cosa que quiero comentarles es que si a partir de esta plática tuvimos un interés por otro nodo al que no registré o quiero hacer algún cambio, quiero postularme para uno nuevo, el cual pues no había tenido la claridad en el momento de mi registro, mándenos un correo. Ahí díganos cuál es el nodo de su interés y los motivos. No hagan un registro nuevamente, nosotros los agregamos, pero sí es importante que nos digan su nombre, cuál es el nodo que quieren registrar o el que quieren declinar y los motivos en caso de que quieran agregar uno nuevo. Gracias, Rocío.
¿Hay algo más por ahí que quisieran compartir? Pues si no hay otra cosa, si llega a surgir algo más adelante, nos pueden contactar en los correos que están, bueno, que pasaron por ahí. Ahí está en el chat el correo, algunos datos están por ahí. También está la liga del registro. Estaríamos... ¿Perdón? Aquí dice, a Karim no le quedó claro cómo hacer la inscripción. Hasta que recibas la notificación de selección, todo es virtual, ¿no? Hasta ese día que damos los resultados, el 19 de agosto, ese día te decimos cuál va a ser el proceso pasito a pasito para, pues, hacer el pago y para entregar la documentación en la oficina. Entonces, hasta ahorita, tranquila, que ya tenemos tu registro y el 19 te damos el resultado. Entre el 20 y el 21 recibimos la documentación. Y sobre, de cualquier forma, si es obligatoria la carta, ¿cierto? Solamente las cartas que avalen condición de estudiante, investigador o docente, solamente en el caso de que tu credencial no tenga la vigencia específica hasta agosto 2026. Hay algunas personas que se postularon a 3 nodos. Yo nada más pensaría que lo consideren, si tienen tiempo suficiente, libre para poder atenderlo, pues adelante, ¿no? Pero son procesos que sí requieren de mucha atención. Se trabaja mucho también fuera del horario de la sesión. Las sesiones son muchas veces como una bomba, no sé, que moviliza muchas ideas, y eso puede llegar a ser pesado si se reproduce por 3 veces, ¿no? Entonces, no es que quiera desanimarles, pero nada más consideren que sí sea factible, ¿no? Que su momento de vida se los permita y que puedan llevar a cabo todo eso, porque sí son procesos intensos y pues sí, con muchísimas experiencias. Entonces, nada más es eso, considérenlo bien y ojalá que podamos darle cabida y atender a todas las personas interesadas. Pero si ya no hay nada más, no sé si se me escapa algo acá en el chat. Podríamos dar por concluida esta sesión. No se interrumpe la comunicación, nada más cambiamos de formato. Podría ser que, no sé, incluso nos llamen, por ahí les podemos dejar el teléfono con la extensión si prefieren. Si quieren hacer alguna pregunta específica para las docentes, los docentes, también se las podemos hacer llegar. Y pues nada, ir viendo qué pasa de aquí al 17, que tenemos todavía el registro abierto. A ver, voy a apuntar el teléfono. Ahí está. Ahí está, ya lo dejó Rocío. Estamos en 5541-550000, extensión 1148. Estamos en la torre, en el CENAR, todo va a ocurrir en el CENAR. Nosotros nos encontramos en el 2º piso, por ahí van a recibir la instrucción de ir a dejar su documentación ya cuando estemos haciendo la inscripción, que es el 20 y el 21, ¿no? Entonces por allá nos vamos a ver y nada más no pierdan su papelito cuando lleguen, cuando hagan el pago en el banco, no pierdan el papelito porque esas cosas como que ya el cuerpo no las registra, pero en este caso sí es muy importante guardarlo y que no se haga bolas y todo eso, ¿vale? Pues muchas gracias, les quiero agradecer mucho a las nodistas, a los nodistas, su tiempo, a todos también estar aquí, compartir sus dudas. Rocío, Javi, también por allá, muchas gracias. Kim, por ahí, que la veo, muchas gracias. Pues que sea una experiencia muy gozosa, desde la coordinación, desde la curaduría, desde la elaboración, el diseño, la aplicación. La verdad es que son procesos de mucho crecimiento
y también como buen proceso de crecimiento te confronta a lo desconocido y hasta cierto punto la incomodidad, como bien decía Sandra por ahí. ¿No? Estos procesos que nos mantienen vivos y sin la arrogancia de las certezas. Entonces, por acá, pues que sea un lugar, pues sí, de mucha libertad y que sea, ¿no? Que lo disfruten mucho, que sea de mucho crecimiento y pues por ahí nos vamos a encontrar. Y muchas gracias a todos, a todas, que tengan muy bonita tarde y por ahí estamos al pendiente para seguir la conversación fuera de este espacio. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias, buena tarde.